Hola a todos, en este video vamos a realizar el modelo matemático del sistema masa-resorte-amortiguador. Vamos a utilizar primero el enfoque de Newton y posteriormente vamos a utilizar la ecuación de Euler-Lagrange. El modelo que está aquí, el sistema masa-resorte-amortiguador, está compuesto por una masa, por un resorte, por un amortiguador y adicional tenemos una fuerza externa que se está aplicando al sistema. Este sistema es de un solo grado de libertad porque la coordenada que necesitamos para describir la posición del sistema es solo una. Con esta X nosotros podemos decir dónde está ubicado ese bloque. Vamos a empezar entonces con Newton. Para eso vamos a utilizar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esta aceleración yo la puedo escribir como la segunda derivada de X respecto al tiempo. Y también la puedo escribir como X dos puntos. X punto quiere decir primer derivada respecto al tiempo, X dos puntos será segunda derivada respecto al tiempo. Entonces, ahorita esta expresión nos va a quedar sumatoria de fuerzas es igual a M por X dos puntos. Para hacer la sumatoria de fuerzas, voy a utilizar un diagrama de bloques. Aquí tenemos el bloque de masa M, tenemos una fuerza externa que se está aplicando en ese sentido y tenemos dos fuerzas que se oponen a ese movimiento. Una fuerza es la fuerza del resorte y la otra fuerza es la fuerza del amortiguador. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, tendríamos entonces fuerza menos fuerza del resorte menos fuerza del amortiguador será igual a M por X dos puntos. La fuerza del resorte es igual a K por X. Eso corresponde a la ley de Hooke. Y la fuerza del amortiguador es igual a B por X punto. En la fuerza del resorte, K corresponde a la constante del resorte. En la fuerza del amortiguador, B corresponde a la constante del amortiguador. En la fuerza del resorte, esa fuerza es proporcional a cuánto se está estirando o comprimiendo el resorte. En la fuerza del amortiguador, esa fuerza es proporcional a la velocidad a la que se está moviendo el sistema. Si nosotros reemplazamos estas dos expresiones en esta ecuación, entonces tendríamos F menos FK. FK es K por X menos FB y FB es B por X punto y esto igual a M por X dos puntos. Si ordenamos un poco esta ecuación, nos quedaría M X dos puntos más X punto más K por X y esto es igual a F. Este que está aquí, es la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento de este sistema. Ahora bien, si utilizamos la ecuación de Euler-Lagrange para llegar al modelo matemático del sistema masa-resorte amortiguador, entonces tenemos que establecer el lagrangiano. El lagrangiano es la diferencia entre energía cinética y energía potencial. La energía cinética de este sistema es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial de este sistema corresponde a lo que proporciona el resorte. En este caso será 1/2 de K por X al cuadrado. El lagrangiano es la diferencia de estas dos. Entonces voy a hacer L es igual a 1/2 M por X punto al cuadrado menos 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos aquí nuestro lagrangiano. Ahora voy a hacer derivar el lagrangiano respecto a X punto. Entonces, derivar el lagrangiano respecto a X punto nos quedará M por X punto. Después de hacer derivar el lagrangiano respecto a X punto, tenemos que hacer la derivada de ese resultado, pero ahora respecto al tiempo. Lo que tenemos aquí. Entonces, yo voy a indicar aquí que voy a hacer derivada respecto al tiempo. Aquí tenemos masa por velocidad. Cuando derivemos respecto al tiempo, entonces vamos a tener masa por aceleración. Por esa razón nos quedaría masa por aceleración. Ahora vamos a continuar con este término. Derivada parcial del lagrangiano respecto a X. X está acá. Si hacemos derivada respecto a X del lagrangiano nos quedaría como menos K por X. Ahora bien, nos hace falta un término. Ese término que nos hace falta es el que corresponde a este que tenemos acá. En este caso, D es la función de disipación de energía y corresponde a 1/2 de B por X punto cuadrado. B es el coeficiente de fricción de esa función de disipación de energía. Se utilizará esta función a menos que se indique lo contrario. Ahora, si nosotros hacemos derivada de la función de disipación de energía respecto a X punto, vamos a tener B por X punto. Y ya tenemos entonces ese último término.
Lo que vamos a hacer es agrupar esos términos simplemente. El primer término es este que corresponde a todo esto. El segundo término es este que corresponde a esto. Y el tercer término es este que corresponde a esto. Si nosotros sumamos esos términos, entonces tendríamos m x dos puntos menos, con este menos, más, que será más k por x más b por x punto, y eso es igual a f. Si escribimos de una manera un poco más ordenada, tendríamos mx, dos puntos, más x punto, más k por x igual a f. Y este es el modelo matemático de este sistema. Es la ecuación diferencial que rige el comportamiento de este sistema. Y ya vimos que utilizando los dos enfoques, tanto Newton como la ecuación de Euler-Lagrange, llegamos a lo mismo. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer simulación de ese sistema utilizando el Toolbox Simulink de MATLAB. Esta que tenemos aquí es la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento del sistema. Si queremos simular utilizando el Toolbox Simulink de MATLAB, entonces lo que debemos construir es un diagrama de bloques de esta ecuación diferencial. Para eso, yo voy a despejar la variable que tiene mayor derivada respecto al tiempo. En este caso será x dos puntos. Si despejamos x dos puntos, nos quedará 1 sobre m por f menos b sobre m por x punto menos k sobre m por x. Y observemos que esta señal de aceleración sale de la suma de tres elementos, este elemento y este otro elemento. Como es una suma, entonces yo voy a utilizar un elemento sumador. Este será nuestro elemento sumador. ¿Qué sale de ese elemento? Sale la señal x dos puntos, la que tenemos aquí. Sin embargo, en los términos que vamos a sumar, necesitamos a x punto y también necesitamos a x. O sea que si tengo x dos puntos y lo integro, entonces aquí voy a tener a x punto. Y si tengo x punto y lo integro, entonces aquí en esta señal voy a tener a x. Ahora bien, x punto multiplica a b sobre m. Aquí tenemos b sobre m. Ese x punto que multiplica b sobre m entra negativo al sumador. Entonces voy a poner aquí negativo al sumador. ¿Qué multiplica x? Menos k sobre m. Entonces voy a poner aquí k sobre m. Y eso también entra negativo al sumador. Entonces voy a ponerlo aquí. Negativo. Falta un término. El término que hace referencia a 1 sobre m por f. Entonces vamos a decir, f es la señal. Esa señal puede ser un escalón, una rampa, etc. Y 1 sobre m. Entonces aquí tenemos 1 sobre m. Y esto entra positivo. Este que está aquí es el diagrama de bloques que nosotros podemos construir en Simulink y que nos va a mostrar la simulación de este sistema. Lo que vamos a hacer a continuación es entonces la implementación de este diagrama en Simulink. Bien, para hacer la simulación de nuestro modelo sistema masa resorte amortiguador en Simulink, entonces lo que primero necesitamos es abrir Simulink. Entonces voy a abrir Simulink dando clic acá en el icono de Simulink y esperamos que se abra. Aquí le decimos que queremos crear un modelo nuevo. Nuevamente hay que esperar. Listo, aquí ya tenemos nuestra ventana de Simulink y lo que vamos a hacer ahora es empezar a ingresar a esta ventana cada uno de los elementos que necesitamos. Entonces, debemos contar con un sumador, necesitamos dos integradores y necesitamos tres ganancias. Entonces, yo puedo ingresar por aquí en la librería, aquí ingreso a Simulink y puedo encontrar, por ejemplo, el sumador. El sumador está aquí en la pestaña, en la categoría que dice operaciones matemáticas. Si nosotros bajamos, aquí nos vamos a encontrar el sumador. Lo arrastramos y ahí tenemos el sumador. Otro elemento que encontramos aquí en operaciones matemáticas es la ganancia. Entonces aquí tenemos una y son tres ganancias. Entonces arrastro una, dos, tres ganancias. El elemento integrador lo encontramos aquí. Entonces un integrador y necesitamos también otro integrador. Por ahora podemos construir nuestro sistema con esos elementos. Y ahorita agregamos lo que nos hace falta. Entonces, aquí tengo el sumador. A la salida de ese sumador va a ir un integrador. Después irá otro integrador.
Yo puedo girar las ganancias o cualquier elemento con la combinación de teclas Control R. Hago ese giro ahí y para ese también hago Control R aquí y lo arrastramos. Este va a conectar aquí. Este conecta acá. Aquí tendríamos esta. Estoy siguiendo exactamente este diagrama de bloques. Este era conectado acá. Miren que los operadores del sumador es uno positivo y dos negativos. Entonces le doy doble clic. Y aquí entonces yo voy a tener uno positivo y dos negativos. Este negativo ingresa por acá. Este otro negativo ingresa por acá. Este va a ingresar por acá. Y aquí nos hace falta incluir la señal F y también necesitamos donde visualizar el comportamiento del sistema. Para incluir la señal F necesitamos, por ejemplo, un escalón, una rampa o cualquier otra señal. Las señales de entrada las podemos ver aquí en esta categoría. Y aquí tenemos varias señales de entrada. Ya es a elección de la que se necesite. Aquí voy a elegir el escalón. Ahí elegí el escalón. Y hace falta un elemento para visualizar. Entonces aquí en la librería yo puedo encontrar aquí en Things, puedo encontrar el elemento Scope. Ese elemento Scope nos permite ver el comportamiento del sistema. Y lo conecto ahí. Ahora debemos asociar las constantes, es decir, la masa, el resorte y el amortiguador. Entonces yo voy a decir por ahora que todo eso va a valer 1, m igual a 1, b igual a 1 y k es igual a 1. Y volvemos acá. Y como ya las creamos en nuestro command window, ahí están creadas en nuestro command window, entonces ahorita ya las utilizamos acá. Esta será 1 sobre m. Por acá tenemos b sobre m. Y por acá tenemos k sobre m. K sobre m. El elemento que tenemos aquí es el escalón. El escalón vamos a decirle que tiene un step time, es decir, desplazamiento en el tiempo cero, que arranca en cero el escalón. Y digamos que tiene un valor final de 5, por ejemplo, el escalón. Si nosotros ejecutamos, entonces podemos ver el comportamiento del sistema si hacemos doble clic aquí en el scope. Entonces, ese sistema con esos valores de masa, resorte y amortiguador que nosotros hemos incluido responde de esta manera. Nosotros podríamos ver un comportamiento diferente si la masa, el resorte y el amortiguador pues tienen valores diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el amortiguador es igual a 10? Entonces le damos play nuevamente, pero ya el amortiguador no vale 1 como anteriormente lo teníamos, sino que ahora vale 10. Y miren que tenemos este comportamiento. Se ve un poco raro, pero aquí hace falta configurar algo. Este 10 que ustedes están viendo aquí es el tiempo de simulación. En este momento el sistema no ha estabilizado. Yo le voy a dar más tiempo para que veamos qué pasa cuando el sistema se estabiliza. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, 50. Aquí en esta casilla podemos nosotros ajustar el tiempo que queremos de simulación. Voy a dar 50, le doy play. Volvemos a dar doble clic acá. Y miren que cuando él llega a 50, el sistema ya está prácticamente estable. Podemos ver un poco más, por ejemplo, voy a poner 70. Y ahí el sistema pues ya es estable. Miren que cuando nosotros aumentamos el coeficiente del amortiguador, el sistema no presentó oscilaciones. Esas oscilaciones que nosotros vimos cuando el coeficiente del amortiguador era menor. Por ejemplo, cuando fue 1, o lo voy a poner 2. Si le pongo a B2, entonces doy play nuevamente. Recordemos que la simulación la tenemos ahora hasta 70. Con el valor b igual a 2, podemos notar que el sistema se estabiliza mucho más rápido. Esto pasa porque el coeficiente del amortiguador ahora es mucho menor. ¿Qué pasa si el coeficiente del amortiguador es menor que 1, por ejemplo? Entonces yo voy a hacer b es igual a 0.3, por ejemplo. Y volvemos a simular.
Y si miramos nuestro scope, entonces ahorita podemos ver que el sistema va a presentar muchas más oscilaciones hasta que llega a su punto de equilibrio. De esta manera, entonces se pueden simular sistemas dinámicos utilizando Simulink. Muchas gracias por ver el video.